Hoy nos trasladamos a Budapest, la capital de Hungría, y vamos a comenzar a adentrarnos en esta preciosa ciudad conociendo un poco de su extensa historia. Budapest es la unión de dos antiguas ciudades, Buda y Pest, situadas en la orilla derecha e izquierda respectivamente del río Danubio. En el siglo XVII, Hungría cayó en manos de los Habsburgo. En el siglo XIX se construyó el primer puente que unía ambas ciudades, el famoso Puente de las Cadenas. Unos años más tarde se unieron ambas ciudades dando lugar a la actual Budapest, la cual se convirtió en segunda ciudad en importancia del Imperio Austrohúngaro. Después de la Primera Guerra Mundial se constituyó el Estado húngaro independiente. En la Segunda Guerra Mundial cayeron en manos de los soviéticos y en 1989, con la caída de la Unión Soviética, nació la República Húngara. En la actualidad, Pest es la zona más poblada donde se concentra toda la industria junto con la clase obrera, y Buda es el centro histórico y está considerada una zona de mayor prestigio. Por otra parte, mientras Pest es una zona llana, Buda es escarpada y boscosa. Y ahora sí, entramos de lleno a detallar los lugares que no te puedes perder durante una visita de 3 días a Budapest. ¡Vamos allá! En primer lugar, nos vamos a dedicar a conocer la zona de Pest. Comenzamos por uno de sus mayores atractivos, la Gran Sinagoga. Su nombre se debe a que esta es la sinagoga más grande de Eurasia y la segunda más grande del mundo. Cada hora se hacen tours guiados en diversos idiomas, incluido el español, en los que explican curiosidades y detalles del interior de la misma que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis convirtieron los alrededores de la sinagoga en un gueto judío y posteriormente en un campo de concentración. Por ello, en el exterior se encuentra el cementerio judío y el árbol de la vida, el cual lleva grabado en cada una de sus hojas de acero el nombre de un judío asesinado durante el Holocausto. Tras esta impactante visita en la que uno toma conciencia de la barbarie vivida en el lugar, ponemos rumbo a la Basílica de San Esteban. La Catedral de Budapest es el edificio religioso más grande de Hungría. Su interior alberga una reliquia muy destacada, la Santa Diestra, que no es ni más ni menos que la mano momificada del rey Esteban I. Este rey fue el cristianizador de los húngaros, su primer rey y el fundador del Estado. La visita también tiene una duración aproximada de 1 hora, incluyendo la subida a la cúpula desde donde se obtienen magníficas vistas de toda la ciudad. Frente a la catedral podrás ver esta curiosa escultura en representación de un policía de la época imperial. Es muy típico acercarse a frotarle la barriga para no engordar y tocarle el bigote para tener suerte. Hecho esto, continuamos hacia el Monumento a la Liberación Soviética de Hungría. Este se levantó en memoria de la liberación de Hungría por parte de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Para llegar a él, también pasamos por delante del memorial a las víctimas de la ocupación alemana, en mi opinión, mucho más bonito que el anterior. De ahí nos dirigimos al Parlamento, uno de los edificios más imponentes y majestuosos que he visto jamás. Ya sea de día o de noche iluminado, desde tierra o desde el Danubio, es impactante y merece muchísimo la pena estar frente a él. Y si la belleza de su fachada exterior es abrumadora, su interior no se queda atrás. De hecho, recomiendo encarecidamente su visita guiada de 45 minutos, porque además de conocer mejor la historia del mismo, podrás disfrutar de su escalera principal, vestida con una terciopelada alfombra roja, la sala de la cúpula, donde podrás ver las esculturas de los reyes de Hungría y la corona del rey Esteban I, a la que no se le pueden hacer fotos, y la cámara alta, abierta al público con fines turísticos, y gemela a la sala del Consejo de los Diputados, donde se reúnen en la actualidad y a la que no se puede acceder durante la visita. El Museo Etnográfico.
Se encuentra frente al Parlamento y se trata de un edificio cuya arquitectura hace que merezca la pena su visita. En él se expone mayoritariamente la vida y cultura del pueblo húngaro. Otro lugar que no debes perderte es el monumento a las víctimas del Holocausto. Este consiste en una hilera de varios pares de zapatos de bronce a orillas del Danubio, en memoria de los judíos asesinados junto al río. Los nazis, antes de fusilarlos y que estos cayeran al río, les hacían quitar los zapatos. Era una manera de despojarlos de todo y humillarlos todavía más si cabe. Es un lugar muy emotivo, sobre todo porque dentro de ellos suele haber flores y velas que convierten al lugar en una especie de altar. Continuamos caminando por la ribera del río hasta llegar a la estatua de la princesita, todo un símbolo de la ciudad. Aunque más que una princesa, parece un duende, pero bueno. Muy cerca de esta escultura se encuentra otra no tan conocida, de una niña con un perro y una pelota, y frente a ella vemos la sala de conciertos Vigadó, la segunda sala de conciertos más grande de Budapest, cuyo edificio irradia pura elegancia. Hago un inciso para recomendarte que pruebes un dulce tradicional húngaro llamado kurtoskalák. Hay por toda la ciudad, tanto en puestos ambulantes como en locales fijos. Están buenísimos de todas las maneras, aunque para mí el mejor es el de canela. Dicho esto, seguimos nuestro paseo por la calle Váci utca, principal arteria comercial de la ciudad y muy animada a todas horas, que conduce hasta la puerta del mercado central de Budapest, donde podrás aprovechar para comer algo. Cerca del mercado se encuentra el Museo Nacional Húngaro. Es el museo que alberga la primera y más grande colección pública de Hungría y se encuentra en uno de los edificios de estilo clasicista más hermosos de la Gran Avenida. Otra zona que debes recorrer es la Avenida Andrássy, dado que alberga la Ópera Nacional, la Casa del Terror y la Plaza Liszt Ferenc. Esta conocida avenida finaliza en la Plaza de los Héroes, donde se encuentran el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Bellas Artes. Es una de las plazas más emblemáticas de la ciudad y es que en ella se representan mediante esculturas a los 7 fundadores del país. Además, es la puerta de entrada al Városliget o Parque de la ciudad. A la entrada de este precioso parque hay un lago en el que se puede dar un paseo en barca o en invierno patinar sobre hielo. Tras él, descubrimos el castillo de Vajdahunyad, construido para la Expo de 1896. En la actualidad alberga el Museo de la Agricultura y una pequeña iglesia. En las inmediaciones de este bonito parque está el emblemático balneario Széchenyi, uno de los edificios termales más grandes de Europa y uno de los mayores atractivos turísticos de la capital húngara. Dada la fama de este balneario y la originalidad de sus piscinas exteriores, a priori lo consideré un must de Budapest, pero sinceramente he de decir que este balneario me produjo sentimientos encontrados. Las 3 piscinas exteriores es cierto que son muy bonitas, pero tuve la mala suerte de encontrar una de ellas cerrada. La piscina central es más bien para nadar y por consiguiente la otra estaba abarrotada de turistas. Era difícil no chocarse con el resto de gente, así que de relax poco. Quizá otro balneario como el Gellert no esté tan masificado y pueda cumplir mejor con su función. De nuevo en la orilla este del río, más concretamente en el embarcadero, tomamos el City Cruises Legenda, con el que haremos un recorrido nocturno por el Danubio. 100% recomendable, ya que la manera de contar la historia de la ciudad narrada por el propio río es muy interesante y original. Además, el paseo es súper romántico y las vistas de toda la ciudad iluminada no tienen igual. Así pues, toma nota porque una visita a Budapest no estará completa si no te llevas esta panorámica de la ciudad desde el río. El recorrido que yo hice fue el Danube Legend, cuyo trayecto tiene 1 hora de duración. La bebida está incluida en el precio y puedes escoger entre champán, vino, cerveza, refrescos y agua mineral. Además, dispone de audioguía en 30 idiomas acompañada de una película. Los horarios van cambiando a lo largo del año, por lo que es mejor consultarlo en su web. Ahora descubramos la orilla opuesta del río, Buda. Iniciamos nuestro recorrido cruzando el Puente de las Cadenas. Como curiosidad, comentar que los 4 leones de sus extremos no tienen lengua, cosa que acabó con la vida de su escultor,
quien al darse cuenta de su error no pudo soportarlo y se lanzó al río. Ya en Buda, lo primero que encontramos es la escultura que marca el kilómetro cero de Hungría, situada al pie del funicular que sube al castillo de Buda. Esta fortaleza declarada Patrimonio de la Humanidad es uno de los monumentos más emblemáticos de Budapest. Es conocido también como Palacio Real, ya que fue la residencia de la familia real húngara. En la actualidad su interior alberga el Museo de Historia de Budapest y la Galería Nacional Húngara. Toda la zona del castillo es preciosa y además ofrece espectaculares vistas de la ciudad protagonizadas por el Danubio y Pest. Un lugar muy curioso de esta parte de la ciudad es el laberinto del castillo de Buda, el cual sirvió de refugio en la prehistoria y más tarde fue cámara de tortura, cárcel, búnker y hospital militar en el siglo XX. Más tarde lo acondicionaron para poder abrir sus puertas al público. La visita dura unos 30 minutos y lo ideal es hacerla a partir de las 6 de la tarde porque apagan las luces y se hace el recorrido con una lámpara de aceite, dándole así más emoción e intriga a la misma. Una vez en la plaza del Ayuntamiento Viejo, encontramos también la iglesia de Matías Corvino y la escultura de la Santísima Trinidad. Por último llegamos al Bastión de los Pescadores, desde donde se obtienen las mejores vistas del Parlamento y de toda la zona de Pest. El Bastión de los Pescadores está formado por 7 torres que representan las 7 tribus fundadoras de Hungría y la estatua ecuestre de Esteban I. Sin duda, mi lugar favorito de toda la ciudad. Bajamos la colina caminando y continuamos por la orilla oeste del Danubio hasta llegar a la altura del Puente Isabel. Allí comienzan las escaleras que dan acceso a la colina Gellert. En esta colina se encuentra el monumento a San Gellert, invitado por el rey Esteban I a Hungría para convertir a los húngaros al cristianismo alrededor del año 1000. Tras la muerte del rey, el obispo fue asesinado por los paganos durante una gran rebelión, metiéndolo en un barril y lanzándolo colina abajo desde la cima. Justo en el lugar donde se llevó a cabo el martirio es donde hoy se encuentra el monumento en su honor. Tras observar las vistas que ofrece el lugar, continuamos subiendo a la cima de la colina donde está situada la Ciudadela, en el punto más alto de la ciudad. Esta fortaleza fue construida por los Habsburgo como edificio de vigilancia. Se puede visitar el interior de la misma, que alberga un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Además, junto a la Ciudadela se erige la Estatua de la Libertad, todo un símbolo de la ciudad. Fue construido en conmemoración de la liberación de Hungría por parte de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Un lugar muy peculiar que se encuentra en medio del Danubio es la isla Margarita, el lugar favorito de los aquicenses para hacer deporte o disfrutar de la naturaleza en familia. Muy cerca de la entrada aparece una gran fuente llamada Fuente Musical, cuyo atractivo concentra a multitud de personas a su alrededor. Seguimos caminando y encontramos a nuestro paso preciosos jardines de coloridas flores, un parque infantil, un pequeño zoo e incluso el típico letrero de Budapest, donde no puede faltar una foto. Un plan muy agradable y relajante a pesar de estar bastante animada esta isla. Y con esta visita finaliza mi propuesta para que puedas explorar en profundidad Budapest, una ciudad bella con mucho que ofrecer y a precios muy asequibles, en la que el turismo es súper bien recibido, ya que incluso está permitido pagar en euros en muchos lugares, a pesar de que la moneda húngara es el forint. Espero que esta guía te ayude a disfrutar de la joya del Danubio y si es así, no olvides comentar tu experiencia, compartir el vídeo o pinchar en el botón gracias. De esta manera podré seguir compartiendo mis experiencias con vosotros. Mil gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos vemos en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.